Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad nosotros vamos a hablar un poco acerca de lo que es el diseño gráfico. ¿Qué es el diseño gráfico? Es toda comunicación gráfica. Entonces nosotros vamos a entender por comunicación gráfica aquella que se puede percibir por la vista. Claros ejemplos de la comunicación gráfica son las señales de señas, claro, tú los ves, la pintura rupestre, se han quedado allí hasta nuestra época actual, pero las puedes seguir viendo. Los gestos son percibidos por la vista, las señales de luz que de repente te fastidian y lo aprecian, ¿no? La escritura, no puedes escribir si no lees, el dibujo, las señales de humo, la mímica, incluso el lenguaje de banderas. No sé por qué no lo escribí, pero bueno, también se le considera, bueno, porque se percibe por la vista. Nunca la comunicación se emite por la vista, pero sí se percibe por ella. Siempre y cuando se pueda percibir por la vista, va a ser parte de la comunicación gráfica. Importante entonces distinguir dos tipos de comunicación gráfica, igual que en el arte, ¿no? En el arte existe arte efímero que desaparece muy rápidamente, ¿no? Tú escuchas una música y ya, acabó la música y se acabó allí el arte, no es algo que esté constantemente para siempre. Igual para una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Pero una pintura, las pinturas rupestres, por ejemplo, van a ser un arte permanente en el tiempo, ¿no? Perenne hasta cierto punto. El diseño gráfico entonces es toda comunicación gráfica permanente. ¿Estamos? Y resaltamos la parte de permanente. Profesor, ¿y por qué de repente un evento publicitario en el cual se usa color, se usa movimiento y esté la gente, pero si no es permanente, o al menos casi permanente, ¿no? Si no puedes considerarlo permanente porque es efímero, entonces no es diseño gráfico per se. Puede ser un evento, puede estar catalogado en otro rubro, pero como tal no es diseño gráfico, ¿sí? Bien, y tampoco basta con eso, porque si decimos que es toda comunicación gráfica permanente, entonces un cuadro, un video, entran dentro de lo que podría ser. Así que hay que enfocarlo un poquito más, con el fin de vender, promocionar o afianzar. Profesor, no solamente bastaba uno, sí, en teoría vender basta, pero afianzar es importante porque no solamente vamos a hablar de bienes o servicios, sino también de ideas. Entonces, cuando nosotros vemos el cartel de guerra, ese es diseño publicitario, diseño gráfico, pero está enfocado casi de manera recurrente para lo que va a ser la propaganda nazi, la propaganda aliada. Entonces te tratan de afianzar la idea de que un bando es el bueno y el otro bando es el malo. Entonces esto ya me hace trabajar con más elementos, ¿sí? Y es una definición un poco más concepto de lo que es diseño gráfico. Es toda comunicación gráfica permanente, que tiene el fin de promover, vender o afianzar un bien, idea o servicio, ¿sí? Profesor, si decimos que es comunicación, me sirven allí mis clases desde inicial hasta quinto de secundaria. Ojalá, ojalá. Bien, la comunicación tiene los siguientes elementos. Tiene el emisor, que es el que emite obviamente el mensaje. Estamos haciendo un repaso breve. El mensaje propiamente dicho, aquello que yo estoy diciendo. El receptor, la persona que recibe el mensaje. El canal, el medio por donde el mensaje llega. El código, la forma en la que está llegando, ¿no? Si yo te digo, de repente, dentro de nuestro código personal, el tuyo y mío, eso significa rápido, rápido. O en secreto, que no se dé cuenta. Entonces, es un código, pero es un código más personal. Dentro de lo que vamos a estudiar en semiótica, lo vamos a ver. ¿Sí? Y obviamente esto se da a través de un contexto. Profesor, yo estoy hablando con alguien de hace... vamos a ponerlo en diferentes contextos. Supongamos que yo esté leyendo un libro. Claro, el contexto vendría a ser tu contexto actual. El emisor envió el mensaje hace mucho tiempo dentro del libro. Claro, el libro es el canal. El código vendría a ser lo que está escrito. El mensaje es la intención dentro del libro. Y el receptor eres tú. Profesor, yo estoy haciendo una videollamada. Ah, ya. Mismo tiempo, diferente ubicación. El emisor, la persona que te llamó, mensaje, lo que se están diciendo, el canal, la videollamada, el código, podría ser el español, inglés, francés, tailandés, ya ni te cuento, cualquier código, ¿estamos? Y el receptor vas a ser tú en este caso, ¿sí? Profesor, ¿podría haber comunicación no verbal? Es que me han dicho que hay sujeto tácito y sujeto implícito. No, sí, bien. Sí, y hay algunas veces en las que no hay sujeto.
Profesor, eso no me lo han enseñado. Sí, pero no prestas atención, sí te lo enseñaron. Este, dentro de las estructuras de las oraciones es sujeto, verbo, predicado. Yo como la manzana. Yo como, el sujeto es yo. Si solamente digo como la manzana, el sujeto está allí. Dentro de como está implícito que soy yo. No puede ser tú como la manzana. Yo como la manzana. Pero si yo digo hace frío, ¿quién hace frío? ¿Quién? Nadie hace frío, es algo circunstancial dentro del propio contexto. Entonces hay algunas veces en donde no hay sujeto, pero eso no quiere decir que dentro de los elementos de la comunicación no haya emisor, ¿sí? El emisor y el sujeto son dos cosas distintas. Siempre va a haber un emisor y es importante poder reconocer a ese emisor, ¿sí? Profesor, entonces los elementos del diseño gráfico parten de los elementos de la comunicación. Estás en lo cierto, joven Padawan. Los elementos del diseño comienzan con el color que te va a llamar la atención, que va a incluso influir en cómo te comportas, en cómo sientes. La tipografía, que después lo vamos a ver, pero te va a fascinar el ejemplo que vamos a dar porque te va a dejar muy en claro que no basta ser bueno, sino que hay que parecer que uno es bueno, ¿sí? Forma, que trabaja bastante. Línea, ahí vamos a ver un poco lo que es el género, lo que es la percepción, valor y espacio. Profesor, yo he buscado elementos del diseño y suenan diferentes o son otros. Depende de la bibliografía que se esté trabajando. Igual aquí, en los elementos de la comunicación, hay algunos que aumentan ruido, pero el ruido, otros defienden, es parte del contexto. Así que también dentro de los elementos del diseño vamos a encontrar algunos que, por ejemplo, repiten o colocan nueva información, como por ejemplo eh, textura, ¿no? Textura es algo que siempre se trata de observar si va o no va, precisamente porque puede pertenecer a los elementos del diseño gráfico en algunas bibliografías. Ahora, así como a ti te enseñaron los números y no te dijeron, ¿no? Después del 2 que sigue, 3 ya, y te quedaste con eso. No, no te quedaste con eso. Seguiste avanzando, sumando, restando, multiplicando. Los elementos de la comunicación evolucionan a las funciones de la comunicación. Entonces, ¿qué son las funciones? Es la razón por la cual tú te comunicas. Cada elemento de la comunicación, emisor, mensaje, receptor, canal, código y contexto, tiene una función. Apuesto que ya sabes por qué es. Porque después los elementos cambian a principios del diseño gráfico. Bien, solamente lo vamos a repasar rápido. El emisor se comunica porque quiere, se tiene la función de explicarte cómo se siente, es emotivo. Entonces yo te digo a ti, ¿no? Me siento triste, me siento solo. Inicio la conversación tratando de hacer un contacto. El mensaje tiene una función poética. Cuando yo recalco en el mensaje varias veces, lo que comienzo a hacer es a darle mayor cantidad de belleza. Trabajo ese mensaje y tiene una función poética. Profesor, no le creo. Supongamos que a tu vecina se le murió, pues, su segundo esposo. Tú no vas a decir, uy, vecina, ya volvió a colgar la ropa negra, ¿no? No, suena feo. Yo podría decir, ¿no? Esas ropas cuelgan nuevamente en su balcón. Podría ser, cuelgan en su ventana, en su balcón. Podría buscar algo negro, que no necesariamente sea triste, pero que vuelva cada cierto tiempo. Por ejemplo, han vuelto a colgar de tu balcón las oscuras golondrinas. Entonces, golondrinas haciendo referencia a la vestimenta negra que uno usa cada cierto tiempo cuando se le muere un familiar. Y después puedo usar hiperbatón y desordenarlo. Volverán las oscuras golondrinas de su balcón sus nidos a colgar. Baker. Profesor, así no era. No, es solamente para que se entienda más o menos cómo funciona la función poética. El canal tiene la función fáctica. Tú haces referencia al canal precisamente cuando tratas de hacer contacto. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Dígame, ¿sí? Entonces, todo eso son fáctica de contacto. Está haciendo hincapié en el canal. El código, cuando haces énfasis en el código, cuando tienes la función metalingüística, que es la que me encanta. Cuando tú dices, ¿entiendes lo que te quiero decir? ¿Entiendes? ¿Sí? Lo recae, que te quiero decir, o sea, esto mismo. Claro, entonces en la función metalingüística
Tú haces reflexión, análisis acerca de tu propio lenguaje, dentro de tu propio. ¿Es un verbo o es un adverbio? ¿Lo estoy usando bien o no lo estoy usando bien? ¿Es antes o es denantes o es denante? Ah, pues entonces tú comienzas a reflexionar, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Entonces, el receptor, ¿qué función tiene? La función conativa. Yo me comunico contigo porque quiero algo de ti. Siéntate, levántate, anda. Bueno, sirve, ¿no? Y por último, el contexto que tiene la función referencial. Sí, estoy aquí, aquí en la esquina. Aquí debajo del sol. No, 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 allá en la otra, donde está el perro. Sí, te llevo esperando 2 horas. Mira que está lloviendo. Todo eso de allí estoy haciendo referencia al contexto, la función referencial. Profesor, ¿y esto cómo me va a ayudar? Básicamente te va a ayudar para que entiendas cómo así como decíamos que los elementos de la comunicación hacían referencia a estos, y precisamente me ayudaban a comprender un poco más el tipo de comunicación que estaba dando. Igual los elementos del diseño van a cambiar a principios del diseño. Van a seguir usando estos elementos del diseño, pero me sirven un poco para trabajarlos a profundidad y sobre todo entender la magnitud que eso tiene dentro de un trabajo, ¿sí? Vamos a comenzar con los básicos. Igual hay muchos principios de diseño gráfico. Estos son los principios a nivel básico según la bibliografía que estamos tomando. Entonces, primero, el color se va a transformar en psicología del color. Profesor, ¿qué es la psicología del color? Todo lo que existe tiene un color. El poder del color es increíble. La armonía del color, la transmutación del color, todo. Lo vamos a desarrollar muy tranquilamente en otro video, pero es larguísimo, ¿sí? Jerarquía textual. Básicamente un texto, dependiendo de dónde esté, qué orientación tenga, el tamaño que tenga, el color que tenga, va a tener más importancia que otros textos. Vamos a tener la forma que evoluciona estructura, la línea que evoluciona formato y el mensaje lingüístico o mensaje icónico. Y eso sería todo, chicos. Cuídense.